Desarrollo nacional es el último tema de la primera unidad que nosotros avanzamos. Dentro del desarrollo nacional, así como el anterior concepto que hemos visto, ¿no? ¿Qué es realidad? ¿Qué es nación? Entonces lo mismo va a pasar con desarrollo nacional. ¿A qué llamamos desarrollo? Por ejemplo, a ver, ya sabemos que nacional relaciona a nación y que nación somos todos nosotros. Ya eso ya repetirlo ya está por demás. Entonces, ¿qué es desarrollo? Vemos que desarrollo está referido a mejorar, a continuar, a ampliar, incrementar, ¿no? Entonces vemos que desarrollo está referido a todo un proceso continuo de creación, de ampliar, de incrementar, obviamente de un incremento racional, ¿no? Obviamente también bajo un contenido sostenible o sustentable. Y cuando ya sumamos nación, tenemos que aplicar ciertas condiciones, sea en el aspecto político, social, económico, y esto nos tiene que permitir alcanzar cada vez mayores niveles de vida para nuestra población. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de desarrollo, vamos a tener varios aspectos, así como hemos visto de realidad, ¿no? En la historia, en la cultura, en sus leyes, en todo, y lo mismo va a tener que abarcar desarrollo nacional. Entonces vamos a hablar en el desarrollo político, vamos a hablar de acuerdo al desarrollo social, económico, asimismo sostenible y propiamente dicho nacional. Obviamente cuando hablamos de realidad y de desarrollo nacional son todos los ámbitos, es en su totalidad, en todas sus índoles que puedan abarcarse, ¿ok? También vamos a decir que el desarrollo político en sí va a tener que, obviamente, estar relacionado con una organización estatal que tiene que ser obviamente eficiente porque está direccionando nuestro Estado. Tiene que ser eficiente en aplicación de su gobierno, en aplicación a la cultura política que tenga su pueblo, y con eso va a darse la participación ciudadana que siempre esperamos, ¿no? Que esté bajo el reconocimiento de sus libertades y el respeto de sus derechos fundamentales de la persona, más los derechos humanos. Entonces, este concepto de desarrollo político no solo va a implicar un avance de organización y en la administración de la sociedad, sino también como un proceso de conciencia social, de mantener una ética y una moral, asimismo como aplicar nuestra cultura política dentro de todos nosotros. Y te dice también que dentro de lo político cuenta 5 aspectos. Y estos 5 aspectos, 1, la modernización política. ¿Y qué quiere decir la modernización política? Te dice, ¿no? Así como hay una modernización dentro de la tecnología, dentro de repente dentro de diferentes aspectos de la sociedad, entonces también dentro de la política, por lo que corresponde que todos los estudios sobre nuestra cultura política tienen que llegar a una conclusión, y el desarrollo político se logra a través de una cultura política que tiene que ser participativa por el ciudadano, donde las instituciones deben de representar los intereses de los ciudadanos. En términos más sencillos, el desarrollo político se va a expresar en distintas etapas. Primero, en la construcción del Estado, luego en la ampliación del compromiso y la lealtad hacia este Estado, por nosotros obviamente. Tercero, la ampliación de la participación de todos nosotros. No podemos ser ajenos a lo que pasa dentro de nuestra realidad nacional. No podemos olvidar o no podemos ignorar de esos aspectos. Entonces nosotros tenemos que sumar bajo ese compromiso. Y por último dice la expansión y la redistribución de los recursos. O sea, cómo va a utilizar y cómo lo va a organizar el uso de nuestros recursos nacionales que el Estado va a direccionar en beneficio de todos nosotros. Entonces ya vemos que la modernización política también, ¿no?, es constante. Ahora, otro aspecto es la institucionalización política. ¿Te acuerdas que hablamos de institucionalización de instituciones? ¿Te acuerdas? Solo para recordar, dijimos que instituciones eran aquellas relaciones humanas que se encontraban en un determinado lugar y que buscaban un mismo fin, pero se institucionalizan cuando ya están dotadas de una organización, de una administración que el Estado da, ¿no? ¿Y cómo les da y a quiénes les da?
Entonces, surgen lo que llamamos personas jurídicas, y son personas jurídicas cuando ya tienen esta organización, esta forma de administración y una composición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya vemos que una persona jurídica es nuestra Universidad Nacional. Una persona jurídica puede ser registros públicos o es registros públicos. Una persona jurídica va a ser el Colegio San Román, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese componente llamamos personas jurídicas. Nosotros somos personas naturales. Entonces, ahí dentro de esa persona jurídica van a surgir dos puntos, que van a ser las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. Entonces, cuando es pública, obviamente está al servicio de la población por parte de los servidores y funcionarios públicos que condenota el Estado, ¿no? Cuando ya es privado, como su nombre lo dice, ya son personas jurídicas que tienen actividades que pueden estar al servicio del ciudadano, pero sin embargo pueden recaer un costo. Por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Hay instituciones públicas privadas como instituciones públicas públicas. Entonces también podemos encontrar a los centros de salud públicos y privados, como son las clínicas, los hospitales, y así, ¿no? Vamos a encontrar. Y esto también surge obviamente porque el Estado no puede abarcar todos estos servicios para la totalidad de sus ciudadanos. Entonces ya vemos, pero en el punto de vista que estamos hablando de institucionalización, estamos haciendo recordarnos lo que era institución y todo eso, para poder entender mejor la institucionalización política. Entonces, con la explicación previa que hemos tenido, podemos decir que va a ser ese proceso por el cual adquieren valor, estabilidad las organizaciones y los procedimientos políticos según sus criterios. Por ejemplo, ¿no? Hay esos binomios donde se habla de adaptabilidad, rigidez, autonomía, subordinación, complejidad, simplicidad, ¿no? Dentro de todo esto, uso de los recursos dentro del Estado. Entonces, las organizaciones y los procedimientos políticos que se van a desarrollar de acuerdo a los primeros o bajo los términos que acabamos de mencionar, también tenemos que ver que todos deben de encaminar bajo una dirección. Primero, que el Estado va a través de la existencia de sus instituciones políticas que van a ser obviamente capaces de dar un contenido a los intereses públicos, lo que va a distinguir a todas las sociedades políticamente desarrolladas. Lo que significa que a través de las instituciones políticas lo que se quiere es dar el mejor funcionamiento de estas. ¿Para qué? Para que estén al servicio de la ciudadanía. A ver, alguien levantó la mano. Licenciada, buenos días. Tengo una consulta. Bueno, básicamente acá donde yo vivo, pues no sé si aún existen lo que son las empresas pública y privada. Por ejemplo, el Electropuno. O bueno, Aguas de la... Bueno, Electropuno. Electropuno es una institución pública, porque todos los recursos, los pagos que se realizan a esta empresa, ¿no? Y entonces ellos son los que administran para que todo este servicio sea dado para toda nuestra población. Pero creo no sería nada raro que también lo vendan, porque muchas de nuestras empresas han sido vendidas en la época de los 90 con el gobierno de ese entonces, ¿no? Hemos perdido Petroperú, Telefónica del Perú y muchas, ¿no? Empresas que estaban inclusive direccionadas para la explotación de nuestros recursos minerales. Entonces ahí vemos que cada vez estamos perdiendo mayor participación de acuerdo a los servicios públicos que nos debe de dar el Estado, ¿no? Por poco no son vendidos, creo, nuestros colegios o nuestras universidades, pero creo que es una principal fuente para impulsar
el desarrollo de nuestra nación. Aunque hay otros que opinan, la doctrina también señala de que mejor sería privatizada para que haya mejoras dentro de este recurso y que se pueda mejorar, ¿no?, el desarrollo educativo dentro de nuestra nación. Entonces seguimos en el segundo punto de desarrollo nacional, en la situación política, que es el tercer punto, ¿no?, la construcción de la democracia. Cuando nosotros hablamos de la construcción de la democracia, su nombre mismo lo dice, democracia, ¿no?, participación del pueblo, lo que significa que también tiene que mejorarse las estructuras de participación, los procedimientos democráticos que vamos a tener. Obviamente observamos, como hemos mencionado dentro de la realidad nacional, hay ese punto de comparación con otras realidades. Lo mismo también que va a implicar impulsar el desarrollo nacional, y cuando observamos de repente aspectos democráticos que se llevan a nivel internacional, también nosotros queremos ser parte, ¿no?, o integrarlas dentro de nuestro estado, esos procedimientos y estructuras democráticas. Por lo tanto, también, ¿no?, está dentro del aspecto político. Y esa integración de nueva aplicación de políticas del Estado, sea por el aspecto democrático, obviamente nos va a traer transformaciones o un cambio continuo. Lo que les decía a un momento, antes éramos un gobierno absolutista, solo el rey tenía la razón, solo de él dependía la situación de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo ahora ya estamos, ¿no?, bajo un estado de derecho, bajo un estado democrático de derecho, constitucional de derecho y un estado social de derecho. Entonces estos aspectos nos permite ser parte de esta transformación o de este cambio, ¿no?, dentro de nuestro sistema político, que obviamente depende entre la institucionalización política y la participación política que va a tener los ciudadanos. Es decir, institucionalización, no te olvides, bajo la organización, la administración que va a tener el Estado frente a la participación política que tiene el ciudadano. Entonces esto nos va siempre a aumentar la participación de la capacidad de las instituciones políticas que nosotros tenemos, y esto debe de incrementar, ¿no?, o lograr la estabilidad de nuestro mismo estado, porque han visto que ahorita tenemos un estado que de alguna forma la llamamos inestable. Vemos el incremento del dólar, del combustible, entonces no vemos la inversión extranjera o privada dentro de nuestra nación, porque tienen temores, ¿no?, justamente porque no se encuentran dentro de una estabilidad. Entonces todo este proceso de cambio siempre nos va a traer un proceso de adaptación que va a ser continua para llegar a alcanzar el desarrollo político que nosotros esperamos. Y por el último punto que vamos a tratar es la modernización más institucionalización política. Entonces acá vemos que tenemos dos interpretaciones que se están juntando, lo que significa que tenemos que buscar la eficacia de un sistema político como subsistema del social. Entonces, ¿cuánto va a funcionar este sistema? No, ahorita estamos aplicando el sistema democrático. ¿Cuánto vemos que está funcionando dentro de nuestra población? Entonces, aparentemente sí, ¿no? Se está escuchando la voz del pueblo a través de repente de las elecciones en las cuales nosotros somos parte. Ahora, también tenemos que ver cuánto nos aporta este sistema político al desarrollo social. Aparentemente que la participación del pueblo sí nos está aportando de repente para poder impulsar políticas de Estado para alcanzar, ¿no?, para alcanzar el desarrollo de la sociedad. Asimismo, también vamos a ver de que el desarrollo de esta receptibilidad del sistema político a través del desarrollo del consenso político tenga mayor representabilidad y legitimidad. No lo entiendo, ¿cómo podemos verlo? Es que se supone que este aporte, esta eficacia del sistema político que nosotros estamos realizando, cuánto tú lo vas a aprender, cuánto tú lo estás recepcionando y cuánto tú lo vas a aplicar. No, te decimos que tienes participación ciudadana, tú como ciudadano puedes participar, pero sin embargo a veces por muchas situaciones, temores, miedos, no lo realizamos, ¿no? Ahora, también vamos a hablar de un desarrollo social, y el desarrollo social siempre está relacionado con la sociedad, o sea, su nombre mismo lo dice, es decir, vamos a hablar del capital humano cuando hablamos de desarrollo. ¿Te acuerdas que hicimos a la persona humana, todo eso, y hablábamos todas sus capacidades, ¿no?, de sus cualidades que tenía, y parte de ello era el capital humano? A ver, dime, Cristian. ¿Por qué a la clase social o a los pobres se nos condena
por, pues, por votar pensando en nuestros intereses, pero en cambio cuando la clase alta, o sea que en este caso voy a hablar entre izquierda y derecha, cuando la derecha pues vota a ellos, nadie se los puede cuestionar, es lo que me refiero. Ya, lo que tú me dices, lo que ha pasado, ¿no? Ahorita en nuestra realidad. Me imagino que lo relacionas. Esa. Tú dices, ¿por qué nos cuestionan a los pobres? Porque yo me considero pobre, porque a las justas satisfago mis necesidades básicas. Entonces, ¿por qué a nosotros los pobres nos cuestionan por nuestras elecciones? ¿No? Y a la clase alta no. Es que también para tu representante tenemos que, de repente, la mayoría de este grupo social, que es la mayor cantidad de la población, nos dejamos llevar por el populismo. Y no lo digo yo, sino que también lo dicen diferentes investigaciones que se han hecho. Y por eso se ha reflejado de repente este voto, ¿no? Porque hemos pensado, no, también es un ganadero, no, también viene de la chacra, y se identifica con muchos de nosotros que somos de la zona rural, ¿no? Rural y queríamos un representante de esta zona. Pero sin embargo no es el cuestionamiento de la persona quien nos representa al elegirnos, sino es la forma en la que lo está organizando, el cuestionamiento que está viniendo, quiénes son nuestros ministros, porque son cargos de confianza, son funcionarios públicos. Y mira los últimos comportamientos que han tenido a quienes han nombrado dentro de estos cargos públicos. Estás viendo que está prohibida, por ejemplo, la organización de fiestas, pero son los primeros que han realizado fiestas. Está de repente, bueno, muchos aspectos de que podríamos hablar. No estoy de acuerdo ni en contra en el actual gobierno, tengo mis propias formas de pensar, pero sin embargo, o sea, esa es la situación que se cuestiona, ¿no? Tantos años de lucha que dice que son los terroristas, y tú también lo que mencionaste, ¿no? Que esta forma de opinión lo relacionan con los terroristas, ¿no? Obviamente dentro de la tendencia de la izquierda y la derecha, que también lo mencionaste, hay ciertos acciones que se han tomado dentro de ellas, ¿no? Se relaciona siempre a la derecha como una clase burguesa y a la izquierda como la clase del pueblo, ¿no? Y que a través de diferentes formas de hacer conocer nuestra forma de pensar hacia el gobierno por parte del pueblo, lo hemos hecho por estas sublevaciones civiles que hemos tenido, como lo que ha pasado en los años 80, 85, ¿no? Por la presencia del terrorismo, que nadie quiere llegar, que eso nos ha fomentado un temor. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban teorías de comunismo, socialismo. Entonces, por eso que tal vez se los relacione. Obviamente dentro de estas teorías o dentro de la derecha y tanto de la izquierda hay tendencias radicales, pero no podemos generalizarlas. Lo mismo sucede dentro de la derecha. Pero yo sí me aplico un poco dentro de la derecha. ¿Por qué? Porque te dice, ¿no?, que hay que impartir justicia, porque hay que darle a cada quien lo que corresponde. Porque si tú te has amanecido 2 días estudiando, me imagino que te corresponderá aprobar el curso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aplicándolo en términos simples. Entonces, si tú te has esmerado tanto en estudiar, has cumplido con tus trabajos, todo, mínimo tendrás una nota satisfactoria para ti. Pero, ¿qué pasaría si yo vengo y le digo, yo como autónoma, como parte del Estado, digamos, ¿no? Imagínate que yo soy el Estado y vengo y les digo, ¿saben qué, chicos? Todos aprobados y todos con 18, porque estamos en un Estado comunista, socialista y todo para ustedes por igual, ¿no? Entonces, muchos, los que no se han esmerado, van a decir, van a decir, bravo, excelente, ¿no? Pero los que se han esmerado, ¿tú crees que se sentirán bien? ¿Tú crees que van a decir, esta docente es justa, es buena? Yo creo que van a sentirse decepcionados, van a sentirse de repente no frustrados, en el sentido de que no se ha valorado el esfuerzo que ellos han realizado. Lo mismo sucede dentro de estas sociedades, ¿no? Entonces, de repente, por eso esas dos tendencias bien marcadas entre la izquierda y la derecha. Mientras que ellos quieren seguir progresando, porque quieren seguir teniendo mejores condiciones, porque quieren alcanzar mejor calidad de vida,
para él y para su familia, o para ellos y para su grupo social, y dar, ¿no? De repente aplicarse dentro de estos aspectos de la derecha, darles a todos por igual, lo que significa que a mí me van a quitar mi casa para darle a otra persona que no se ha esforzado tan igual que yo y que pueda hacer su vivienda ahí. Entonces, como que no lo veo justo, ¿no? Esa es mi perspectiva, te lo estoy diciendo en términos simples. Y obviamente que dentro de estas tendencias hay muchos aspectos que conversar. Hay muchos puntos que vamos a coincidir con la derecha, con la izquierda también, sobre todo, más que todo por la izquierda, porque lo que sí debe de buscar la izquierda es la igualdad de oportunidades, pero también la Constitución te dice, ¿no? Igualdad de oportunidades. Tú tienes derecho a educarte bajo una formación profesional, pero sin embargo tienes que dar un examen de admisión. Este examen de admisión va a evaluarte para que tú ingreses, pero ahí estamos perdiendo la igualdad de oportunidades. Pero no, ¿por qué? Si el examen de admisión es para todos por igual, y existen, ¿no?, ciertas discrepancias. Entonces vamos a seguir buscando así mayores similares situaciones, y entonces también vamos a caer en actos de disconformidad, de repente opiniones contrapuestas, que siempre han traído estas dos opiniones. Pero yo pienso, como te digo, si me estás preguntando a mí directamente, por qué se les juzga, o por qué, inclusive podemos decir, por qué se les discrimina, ¿no?, al pueblo por sus decisiones. Pero yo digo, no creo que sean por sus decisiones. Finalmente ellos se han representado con este representante o con este actual gobierno, pero sin embargo son las acciones las que nos hace dudar en la mayoría de los casos, ¿no?, o quienes nos representan. Los que han sido, creo que hubo un caso, si es que mal no recuerdo, alguien que fue procesado por terrorismo, haya sido o no haya sido culpable, pero ya estuvo dentro del proceso y nos causa suspicacia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? Indagar un poquito más qué está pasando y si realmente fue así o no. Entonces, por situaciones de información podemos llegar hacia la verdad, hacia lo correcto, ¿no? Entonces, de ahí ya también mucho depende de cuánta información vamos a recepcionar cada uno de nosotros, cuánto nos vamos a informar, porque hay veces hablamos del sistema de izquierda, de derecha, pero hay veces no vemos qué cosa hay dentro de cuáles son los contenidos que tiene cada aspecto. Hay muchas cosas que se tienen que rescatar de la izquierda, porque de alguna manera estas revoluciones que han tenido se han alcanzado y se han conquistado muchos de nuestros derechos, obviamente. O sea, por eso te digo, hay muchos aspectos en los que yo coincidiría dentro de la izquierda, así como también con la derecha, ¿no? Entonces, ya con la información que tengas, ya tú ves en qué plano te colocas. Vidal, Ricardo. Licenciada, buenos días. Por ejemplo, yo quería acotar o decir que todos queremos realmente una calidad de vida mejor, para todos, aún para nuestros hijos que vienen más adelante. Si no, no estaríamos estudiando. Todos queremos salir precisamente del lugar donde estamos, ¿no?, para poder ser mucho mejor que nuestros padres, todo. Entonces eso sería prácticamente un desarrollo social, más o menos, de nosotros, del que estamos hablando del tema ahorita, más allá de que tú pertenezcas a la derecha o a la izquierda, o sea, a la izquierda, de hecho, porque al final yo no comparto ninguno de ellos, ¿no? Mi manera de pensar es así, preocuparme más que todo por mi familia, sin hacer el daño a las demás personas, pensando también, si yo tengo la posibilidad más adelante de yo poder ayudar a la gente, realmente me gustaría hacerlo. Es por eso también que estoy estudiando esa carrera, y realmente me gustaría, digamos, no sé, dejar un legado acá en Juliaca, o en un lugar donde Dios prácticamente me levante, poder hacer algo por la sociedad. Gracias, licenciada. Pero tu discurso se asemeja a la derecha, te digo. Bueno, Lair. Bueno, profesora, yo quiero hablar acerca del tema que estamos hablando, pues, de la pregunta que hizo nuestro compañero. Sinceramente, yo creo que el capitalismo, el socialismo, el comunismo, la izquierda o la derecha nunca va a funcionar. Creo que lo más adecuado que podemos hacer es tomar las mejores partes de cada uno de ellos y poder juntarlos. Al menos así creo que podríamos desarrollar nuestra nación, o sea, desarrollar el Perú a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Pero primeramente, para poder cambiar a Perú, es primeramente enfocarnos en lo nivel social, porque si nos enfocamos primero en la economía, no vamos a poder cambiar, simplemente va a haber mucha corrupción. Tenemos que cambiar nuestros valores para poder cambiar al Perú.
Si no vamos a cambiar nuestros valores y nuestra forma de pensar, que somos conformistas y todo lo demás, nunca vamos a llegar a nada. Entonces, la mejor opción es tomar las mejores partes de cada una de las ideologías, del capitalismo, del socialismo, del comunismo, y no distinguirnos tanto, sentirnos excluidos por ser parte de la izquierda o la derecha, porque simplemente es una estupidez. Y disculpa por la palabra, pero esa es mi opinión, profesora. Muchísimas gracias. Bueno, pero son tendencias políticas bien plasmadas, ¿no? Entonces también hay que respetar lo que ellos dicen, porque no es que solamente digamos la izquierda y la derecha, sino que dentro de estos dos términos hay mucha historia que remarcar, hay muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, eso también iría a otro ámbito, es otro curso, estaríamos dentro de la filosofía, creo, y entonces son aspectos amplios. Bueno, sí hay mucho trabajo que hacer, y lo bueno es que ustedes están palpando esta realidad, porque de esta realidad es que ustedes en el ejercicio de su profesión van a tener que tomar las mejores decisiones en beneficio a nosotros. Bueno, continuamos con el tema. Entonces nos encontramos en el desarrollo económico. Como lo han mencionado sus compañeros, solamente haciéndole un acápite al tema anterior, entonces efectivamente el cambio siempre va a ser por parte de nosotros, porque nosotros en realidad somos el capital humano, nosotros somos la nación, nosotros somos el Estado y quienes vamos a dirigir el Estado, nosotros somos parte de la organización, nosotros somos parte de la administración. Entonces es muy importante impulsar, ¿no?, de repente nuevamente el reconocimiento de esos principios y valores que se han perdido en la humanidad, que ahora se deben de aplicar para conseguir el bienestar social como un proyecto a futuro, ¿no?, en beneficio de todos nosotros. Entonces, así como vamos a encontrar ese desarrollo social y político, también tenemos que encontrar el desarrollo económico. Y cuando nosotros hablamos del desarrollo económico, ya vamos a ver a un tema más concretizado, ¿no?, a una transformación estructural que vamos a encontrar dentro del sistema económico, obviamente a largo plazo, porque el cambio no lo vamos a encontrar de repente acá a corto plazo o mediano plazo, pero sí para este cambio del sistema económico pienso yo que lo debemos de encontrar a largo plazo, debido a que tenemos que tener en cuenta todos los factores productivos disponibles y que estén orientados a su mejor utilización, lo que significa que esta mejor utilización nos va a permitir tener un crecimiento equitativo, equilibrado de todos estos sectores de producción, y eso sí va a implicar recién un desarrollo dentro de este sector que nos va a permitir tener mejores niveles de vida dentro de la población, no solamente de repente dentro del crecimiento productivo, sino que tiene que representar estos cambios cualitativos, cuantitativos, que son expresiones fundamentales dentro de nuestro desarrollo económico, como mencionaremos dentro de las exposiciones, y se darán cuenta que el aumento de producción y de la productividad nos va a permitir tener mejoras económicas, y mejoras económicas dentro de la familia siempre se va a reflejar estas mejoras económicas hacia el Estado. Entonces es importante considerar estos aspectos. Luego también vamos a hablar de un desarrollo sostenible. Y cuando hablamos del desarrollo sostenible, siempre, ¿no?, ya ahora con todo lo que está desarrollo sostenible y más relacionado con el medio ambiente, entonces nos permite tener dentro de nuestras conciencias que el desarrollo sostenible está relacionado a la mejoría de las condiciones de vida del presente, sin poner en riesgo los recursos de las futuras generaciones, lo que significa que el aprovechamiento de todos nuestros recursos, que sean de forma adecuada, satisfaciendo nuestras necesidades de la población, no tiene que poner en riesgo la producción
de estas futuras generaciones, como mencionaba uno de sus compañeros, ¿no? Para nuestros hijos, nietos, porque al final de cuentas también a eso hemos venido, a esta sociedad, a generar familias, obviamente de acuerdo a las condiciones que se tengan que dar dentro de nosotros, pero sin embargo también nos vamos a tener ese crecimiento demográfico, ¿no? Que ya lo hemos tenido. En un momento fue desbordante, pero ahora tenemos, creo, mayor conciencia, pero tampoco no nos podemos alejar, ¿no? De esta institución que es nuestra familia. Ahora, dentro del desarrollo sostenible también tenemos que ver que tenemos 3 elementos fundamentales. Uno somos nosotros, que es la sociedad; lo otro, lo que mencionaba, que era el medio ambiente; y lo otro, que es la economía. Estos factores tienen que actuar de forma armoniosa, tienen que ser valoradas una con otra, pero sin embargo cuando existe esta ruptura, entonces vamos a buscar un desastre, vamos a encontrar un desequilibrio, y eso obviamente no va a ser importante o no se va a rescatar, ¿no? Dentro del Estado, lo que significa que el dinero no puede estar pues por encima de nuestras vidas, pero sin embargo dentro de la realidad aparentemente pareciera que sí, ¿no? Pero sin embargo dentro de este aspecto de desarrollo sostenible no, te dice que tu vida vale mucho más que cualquier situación económica que pudiera presentarse, por lo que lo mismo se le menciona al Estado, que nuestros recursos naturales deberían de valer más que las divisas que nos dejan, pero sin embargo también vemos que esta realidad es diferente, ¿no? Entonces es parte de nuestra realidad nacional, lo que habíamos visto con respecto al anterior tema, pero sin embargo el desarrollo sostenible debe afirmar que la naturaleza es un medio y un medio de vida que es necesaria para respetarle todos sus límites, y no podemos equivocarnos en su uso porque eso nos va a costar la vida de nuestras futuras generaciones. No podemos actuar de forma egoísta, ¿no? Para poder tomar las decisiones, y más como ustedes gestores públicos que van a hacer. Entonces lo fundamental es que ustedes reconozcan que primero es la vida ante cualquier situación. Entonces lo fundamental en el desarrollo sostenible siempre va a ser la armonía absoluta que vamos a encontrar entre la humanidad y la naturaleza. Obviamente tenemos que ver que el cuidado del medio ambiente tiene que estar bajo una difícil, o vamos a encontrarnos bajo una complejidad de modos de cálculos, de beneficios, de costos de las acciones humanas, incluir también los intereses de las generaciones futuras, las problemáticas que va a traer la ecología, asimismo de los informes económicos, etcétera, etcétera. Nos va a costar demasiado, pero también tenemos que ser conscientes. Pero creo que ya se están marcando, ¿no? Inclusive ya el estudio del medio ambiente está dado en todas nuestras generaciones, primaria, secundaria, como una formación transversal dentro de nuestras universidades, así como este curso. Entonces estamos tratando de por lo menos concientizar al estudiante desde que empieza su formación hasta que la culmina, ¿no? Bueno, al menos nosotros como profesionales nunca va a culminar nuestra formación profesional, porque después de ser ustedes gestores públicos vendrá una maestría, vendrá un doctorado, de repente otros van a hacer hasta PhD, qué sé yo. Entonces siempre estamos en esa constante, y no se olviden de dejar esta forma de concientizar, o como dijo, ¿no? Plasmar dentro de otras generaciones. Entonces vamos a llegar a lo que en sí llamamos el desarrollo nacional. Entonces, después de haber escuchado estos conceptos, yo me imagino que ya podemos conceptualizar al desarrollo nacional, que va a ser un proceso continuo de creación, ampliación, incremento racional, sostenido, sustentable de las condiciones políticas, sociales, económicas, científicas, tecnológicas, también la militar policial, que nos van a permitir el incremento integral y equilibrado del poder nacional, a fin de contribuir a la consecución de nuestra seguridad de la nación. ¿Para qué? Para propiciar el bienestar general de nuestra nación. Entonces a eso llamamos nuestra realidad, nuestro desarrollo nacional. Obviamente que también vamos a encontrar un incremento de ciertas condiciones dentro del uso de las políticas que el Estado va a realizar. Tenemos que elevar la calidad
de la democracia mediante la consolidación del Estado democrático de derecho, la estabilidad jurídica, el reconocimiento de nuestras normas, la institucionalización o la institucionalidad democrática como medio fundamental para garantizar la gobernabilidad. Entonces, también observamos que el incremento racional de las condiciones sociales, es decir, de nosotros, consiste en el fortalecimiento de la familia al acceso generalizado que tenemos mediante la educación, mediante el aspecto o el sector de salud, nutrición, garantizar, ¿no?, que la inclusión social e igualdad de oportunidades para toda la sociedad en conjunto. El incremento racional, sostenido, sustentable de las condiciones económicas deben de consistir en realizar un uso racional de estos recursos naturales, en una distribución equitativa de la riqueza, sin poner en peligro posibilidades de mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones. ¿Ves qué tan importantes son las futuras generaciones? A veces no pensamos en ellos, pero sí deberíamos. El incremento racional de las condiciones científicas, tecnológicas, debe consistir en favorecer el desarrollo de todos los campos de la actividad nacional. Esta pandemia nos ha enseñado que nosotros no podemos quedarnos atrás, que nuestro sistema educativo tenía que seguir, tenía que continuar a través de esta forma virtual a la que antes teníamos presencial, así como también mediante la inversión de ciencia, de tecnología, de investigaciones que se han tenido que realizar en la actualidad. Esta pandemia nos ha visto que hemos estado al descubierto tres aspectos importantes: la economía, la educación y nuestro sector salud, que han sido golpeados terriblemente. Obviamente es parte de nuestra realidad nacional, pero sin embargo también, así como es parte de nuestra realidad nacional, tenemos que impulsarla bajo un punto de desarrollo. Obviamente el gobierno tiene que poner políticas actuales para poder impulsarlas, tiene que ver, ¿no?, mayores inversiones sobre estos sectores, mayor inversiones en la tecnología, mayor inversiones que la ciencia o de la investigación. ¿Para qué? Para que nos dé un fomento de innovación a estos recursos, ¿no?, para que todos tengamos condiciones adecuadas para el uso de estos servicios. Entonces, también cuando hablamos del incremento racional de las condiciones del aspecto militar y policial, debe consistir en garantizar un nivel adecuado de disuasión para evitar o contrarrestar las amenazas que pudieran poner en riesgo la supervivencia y la vigencia del Estado, así como para garantizar el orden interno, la seguridad, la tranquilidad de la población. En esta pandemia también hemos observado que la participación de los miembros policiales como militares ha sido uno de los aspectos principales. ¿Por qué? Porque ellos han sido los que han estado dentro de las calles resguardando el cumplimiento de las normas que se dieron en ese momento, de que todos nos teníamos que concentrar en nuestras viviendas porque teníamos un enemigo dentro de las calles que no podíamos verlo, no lo podíamos palpar, y era este virus, ¿no? Entonces ellos fueron los más expuestos. Hemos tenido pérdidas humanas, sí, en todos los aspectos, en el aspecto de salud, policías, militares y otros ámbitos, ¿no? Pero sin embargo, de alguna manera el Estado te está diciendo: yo te estoy garantizando tu tranquilidad, tu seguridad, hasta tu orden interno, porque es parte de mis funciones, y luego a través de estas instituciones como son los policías y los militares, ¿no? Porque los tengo que garantizar como tales. Entonces, por lo tanto, el desarrollo nacional se alcanza mediante la creación de estas condiciones sociales, políticas, económicas, militares, policiales, que consideren para resguardar a la persona humana, y se deben de desenvolver obviamente armónicamente, de modo que se tiene que permitir la plena expansión de estas capacidades, y ello obviamente va a demandar el incremento de estas facultades para el hombre, ¿no? Así que realmente, si hablar de seguridad nacional, de repente no nos vamos a sentir seguros, porque no solamente existió la pandemia, también existió la delincuencia y sigue existiendo, ¿no? Entonces, obviamente el Estado tiene que ampliar estas circunstancias bajo esta realidad que tenemos, ¿no? Tiene que transformarla y tiene que lograr alcanzar su finalidad, que es dar seguridad
y defender a la persona humana, ¿no? En todas sus condiciones. Entonces, para eso también debemos de rescatar a la persona humana, que cumple un principal papel dentro del desarrollo de la nación, porque dentro de este desarrollo y en aplicación de todas sus libertades, vamos a ver que la ampliación progresiva de sus libertades de esta persona va a poder permitirle desenvolverse o impulsando la economía, el aspecto político y también como parte del aspecto social, como es la participación ciudadana, para que pueda impulsarse tanto el desarrollo de nuestra nación. Asimismo, vemos que estas libertades dentro de estos sectores se plasman, ¿no? Por ejemplo, en el sector, en el desarrollo económico, se plasman diferentes oportunidades, como son producir, consumir, comercialización. Entonces, se abre un proceso económico dentro de nuestra población. Asimismo, dentro del desarrollo social, vemos que hay efectos indirectos dentro de las inversiones privadas, dentro de nuestro aspecto de educación, de nuestro aspecto de salud. ¿Por qué? Porque el Estado no puede abarcar, no en su totalidad, para la dotación de estos servicios. Entonces le dice a ustedes, ciudadanos, les autorizo para que puedan organizarse y puedan también dar estos servicios, pero de forma privada, bajo una retribución económica, ¿no? Entonces ahí ya las personas participan en las actividades económicas, hasta políticas. ¿Y por qué dentro del desarrollo político? Porque ahí vamos a entender a dos personas que les habíamos mencionado, a las personas jurídicas y a las personas naturales, donde las personas naturales somos todos nosotros y las personas jurídicas son aquellas que están reconocidas por el Estado, ¿no? Y dentro de estas personas jurídicas vamos a encontrar que están al servicio del sector público, como también, que están bajo el funcionamiento del Estado, que se llaman, ¿no?, personas jurídicas públicas, como también las personas jurídicas privadas, que como les había mencionado, ellos van a brindar servicios, van a organizarse, pero como su nombre lo dice, privados, bajo de repente una dotación económica para el cumplimiento de unos servicios, por ejemplo, transporte, educación, salud, ¿no?, a través de sus clínicas, en el sector privado, y en el sector público, los hospitales, ¿no?, los colegios públicos y privados, transportes, que ahora creo que vemos que todo es privado dentro del aspecto de transportes. Antes teníamos, por ejemplo, en Atro, donde ahí era el costo mínimo, ¿no?, más que todo el pago del combustible, pero ahora ya no. Entonces vemos que las situaciones han cambiado. Por eso decía, la realidad de hoy fue diferente a la realidad de 20 años, y por lo tanto el desarrollo de hoy tiene que ser diferente hacia el impulso del desarrollo que hubo hace 20 años. Entonces tenemos que adaptarnos también a esos cambios. Por eso decimos que debemos de considerar que el Estado tiene dos medios importantes: uno que va a ser el poder nacional y el otro que va a ser el potencial nacional. Obviamente que todo Estado siempre va a perseguir diferentes fines y objetivos. Por ejemplo, dentro del poder nacional, ¿a qué llamaremos, no, el poder nacional? Por ejemplo, cuando vemos que el Estado, dentro de su historia, siempre ha estado condicionado bajo la voluntad y la capacidad de quienes lo dirigen, ¿no?, este Estado. Y obviamente, lo que les mencionaba, se quiere alcanzar diferentes fines y diferentes objetivos, atendiendo las necesidades colectivas, enmarcando los obstáculos de este tipo que se anteponen en el interior y en el exterior de nuestra realidad nacional. Lo que significa que va a ser la capacidad, o el poder nacional va a ser la capacidad del Estado y por ende de la nación, a la que aquel va a representar esta relación directa entre lo cualitativo y lo cuantitativo de los medios, de toda la naturaleza que tiene la nación, que posee y también posee a través de la historia. O sea, esta capacidad totalizada en el marco del Estado se denomina el poder nacional. El poder nacional. Por tanto, nosotros podemos decir que el poder nacional va a ser, ¿no?, la capacidad resultante de la integración de todos los medios de disponibilidad inmediata, sean tangibles o como intangibles, que puede aplicar el Estado en un momento determinado para realizar la voluntad de alcanzar sus fines, y en el ámbito interno como externo,
pese a los obstáculos que que se le interpongan, ¿no? Entonces, todo esto es el poder del Estado, esa capacidad actual resultante que va a tener. Ahora, ¿a qué llamamos el potencial nacional? El potencial nacional va a ser cuando el Estado posee medios que se hallan en distintas aptitudes, que se refieren, ¿no?, a nuestras distintas posibilidades, donde podemos utilizar acciones políticas que están dirigidas obviamente para sus fines. Por lo tanto, este empleo inmediato que corresponde al poder nacional y medios también con una percepción hacia el futuro, estos van a ser apreciados, estimados en un determinado momento, y estos puntos también van a dar resultados cualitativos como también cuantitativos, y para esto se tienen que tomar acciones políticas nacionales que se deben de considerar, que debe de ser considerado por el poder del Estado, y el potencial nacional, que obviamente es permanente, ¿no? Lo que significa que para darle un concepto de poder nacional vamos a llegar a que va a ser la totalidad de esos medios tangibles e intangibles que van a ser susceptibles de ser incorporados al poder nacional, que en un determinado momento existen en la realidad nacional en situación de latencia y disposición del Estado para el mantenimiento y logro de sus objetivos. En pocas palabras, mientras que el poder del Estado va a ser esa capacidad de cómo va a dirigir esos recursos naturales, el potencial va a ser el encuentro o la totalidad de todos esos recursos naturales que vamos a incorporar. Obviamente acá mencionamos lo tangible y lo intangible. Lo tangible, todo lo que podemos percibir, ¿no? Lo intangible ya un poco que se relaciona a la persona humana en el sentido de su capacidad, de sus cualidades, ¿no?, de su eficiencia que va a tener dentro de la producción. Entonces, todo eso es su potencial que va a tener nuestra nación. Y eso también nos va a permitir tener la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro. Por ejemplo, algo que siempre hemos visto, ¿no?, algo que siempre hemos reconocido como una potencialidad dentro de nuestra región, que somos trabajadores, es lo que significa que el capital humano es constante en nuestra región, ¿no? Y cómo hacemos y cómo la direccionamos, cómo la explotamos, por ejemplo, nuestro capital humano, o cómo lo podemos relacionar con el poder nacional. Es que nosotros somos quienes decidimos, o quienes tenemos la capacidad de decir: voy a los mercados, vendo tal producto y tengo una ganancia. Esa situación o ese potencial de mi capital humano, de ese recurso humano, obviamente va a hacer que se forme una capacidad dentro de mí, y eso va a ser mi poder humano, ¿no?, prácticamente dentro de mí. Pero a nivel nacional ya estamos hablando con respecto al poder nacional y al potencial nacional. Acá les he traído un plancito que sí lo adquirí y señala, ¿no?, me gustó bastante las relaciones que tienen, y dice: el Estado, el proceso para el desarrollo y la defensa nacional. Y decía, ¿no?, el Estado, ¿cómo está? Bajo el proceso de la defensa y desarrollo nacional, asimismo también, ¿no?, cómo estaba relacionando con el estudio de la realidad nacional, en el cual también nosotros ya lo hemos visto, y esto va a traer pues ciertos objetivos nacionales, por ejemplo, que eliminar la pobreza en todas sus formas, por ejemplo, y eso se va a dar a través de proyectos nacionales, que también dentro de esos proyectos se van a formar objetivos dentro de estos proyectos, ¿no? Y estos proyectos obviamente se van a dar también medidas y plazos para poder transformar esa realidad que nosotros estamos conociendo. Por ejemplo, lo que querían, ¿no?, con el primer acuerdo nacional es que ya para el bicentenario ver cuánto se había avanzado, pero sin embargo por la situación de la pandemia obviamente hemos visto que nos hemos estancado,
por más que hemos querido de repente evadir ciertos obstáculos, pero aún eso no hemos tenido, ¿no?, esa satisfacción plena del cambio, del impulso hacia el desarrollo. Por eso también se dice, ¿no?, que el Estado cumple varios fines, y el fin principal obviamente es lograr el bien común para todos nosotros a través de una seguridad integral, ¿no? Y esa seguridad integral la vamos a encontrar bajo la defensa nacional y la seguridad nacional. Ahora, ¿cuáles serán los medios del Estado? Los medios del Estado, por ejemplo, van a tener que analizarse de acuerdo a la realidad nacional, encontrar ese poder nacional, ese potencial nacional que nos van a encontrar dentro del poder nacional, obviamente para el uso o aplicar la capacidad para poder dirigir nuestros recursos nacionales. Vamos a encontrar, ¿no?, dos situaciones que se van a plasmar, como es las expectativas políticas, como también las expectativas económicas. Asimismo, dentro del potencial nacional ya vamos a encontrar situaciones sociales y como también, ¿no?, las situaciones con respecto a lo militar y a lo policial. Entonces, todo esto, toda esta realidad, obviamente van a surgir comparaciones. Todo lo que surge dentro de nuestro estado van a haber comparaciones con respecto a otros estados, y ahí nos vamos a encontrar bajo un contexto internacional. Por eso que nosotros somos determinados como un país subdesarrollado o como un país de extrema pobreza, ¿no?, o un país pobre. Entonces todo este análisis ya nos coloca en un determinado espacio dentro del contexto internacional.